Buenas tardes a todos. Sí se oye, ¿verdad? Bienvenidos a una nueva sesión de los cursos de fundamentación en línea ofrecidos por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Gisela Margarita, quien dictará el módulo de diversidades regionales y étnicas. La doctora Gisela es cartagenera y gestora cultural con experiencia en industrias culturales e industrias creativas, artes y patrimonio. Tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Gestión Pública, Gestión Política, Gobernanza y Cooperación Internacional. Recibió becas en varias universidades, entre ellas la Complutense de Madrid, la George Washington y la Fundación Catering. Durante más de 21 años ha ocupado diversos cargos públicos y privados a nivel local, departamental, nacional e internacional. En 2018 ganó el premio María Filipa, Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, otorgado por el gobierno del Estado de Bahía a mujeres de América Latina y el Caribe, que luchan por los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Tiene experiencia en temas relacionados con comunidades étnicas, población que ha acompañado a través de acciones afirmativas desde la creación de estrategias de comunicación y resonancia, inclusión, igualdad, equidad y diversidad, así como estrategias para la no repetición de la violencia y la guerra en diferentes frentes, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organización creada por el Acuerdo de Paz Colombiano, firmado para poner fin al conflicto armado con la guerrilla de la FARC, así como en la dirección de Asuntos para las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior a través del acompañamiento en procesos de consulta previa, de diálogo e interlocución entre ellas y con otras instituciones y en el rescate de su ancestralidad. Y en la subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. También se ha desempeñado como productora de campo del trabajo artístico, Chef Silence de Filippo Minelli, para la Embajada de Italia, Bogotá Arte y Cultura, Barcu, llevada a cabo en territorios de posconflicto de Colombia con la participación de comunidades indígenas afrodescendientes y participantes en el conflicto armado, víctimas y victimarios. Además, se ha desempeñado como directora de alianzas institucionales del Festival Internacional de Cine y Ambiente Itinerante del Amazonas, FICA Amazonía, y como directora de alianzas institucionales del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, donde es responsable de llevar la capacidad transformadora del cine a los rincones más recónditos de la geografía colombiana y también al exterior en alianzas cinematográficas itinerantes. Además, es responsable de las acciones de internacionalización del FICCI. Gisela tiene una excelente labor vinculada al proceso de paz en Colombia a través de la cultura. Profesora Gisela, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente gracias, Gregorio, por la presentación. Voy a ver si finalmente puedo habilitar la cámara, que ayer no lo logré y hoy parece que tampoco. ¿Cómo están, chicos? Gregorio, no sé si me ayudas con lo de la cámara y con la presentación que se le había pasado a Daniela. Bueno, ahora sí creo que podemos arrancar. Muy buenas tardes a todos y todos. Un saludo especial a todos los miembros que se conectan de la academia y a todos los estudiantes que están hoy aquí presto a aprender sobre la temática que nos ocupa. Hoy vamos a hablar un poco sobre las diversidades regionales y étnicas, y como es acostumbrado en mis módulos, quisiera saber un poco sobre ustedes, sobre los conceptos previos que tienen, entendiendo un poco que sobre todo las diversidades étnicas son conceptos no muy conocidos por el ciudadano común. Entonces quiero entrar con un ejercicio. Te hago una pregunta, Gregorio, ¿sí se puede escribir en el chat? Sí, profesora, por supuesto. Ok. Sí, sí. Sí, ya estoy viendo aquí.
Y quiero que los que se encuentran hoy conectados me cuenten un poco si alguno pertenece a alguna región, bueno, todos pertenecen a alguna región del país, pero si en esas regiones a las que pertenecen son sujetos étnicos. Si tenemos, por ejemplo, indígenas, si tenemos miembros de comunidades raizales, palenqueras. Nos pueden escribir por aquí por el chat. Sí, dice David, bueno, dice Pacífico Sur, Tumaco, Nariño, Consejo Comunitario. Muy bien. Listo. Y ahorita quiero 2 voluntarios porque vamos a hacer también un ejercicio interactivo para entender un poco qué conocemos sobre nuestro país, sobre sus diversidades, sobre sus regionalidades. No se preocupen, no tengan pánico escénico aquí. No se trata de sacar a relucir nuestra poca información, sino todo lo contrario, entender en qué punto nos encontramos para poder profundizar sobre estos temas de diversidades regionales. Entonces, a este punto quisiera 2 voluntarios. Y para que me ayudes a activarles a los voluntarios el audio, por favor. Entendido, profesora. Pueden levantar la mano y se les activa el audio. Yo no estoy viendo manitas levantadas, yo no sé si soy yo. Ah, bueno, David. David, ya tenemos un primer voluntario. Y Jorge, perfecto. Entonces vamos a empezar por David. David, te presentas, nos dices si perteneces a algún tipo de etnia, de dónde vienes y vamos a empezar contigo. Hola, buenas tardes. Yo soy David, pues soy de la ciudad de Bogotá. No tengo pues ninguna pertenencia étnica así. Ok, David. Bueno, yo te voy a hacer 3 preguntitas muy fáciles para que tú en el día de hoy me las contestes. La primera pregunta es, ¿cuántos grupos indígenas conoces tú? Conozco yo. Sí. Yo creo que podría nombrar de pronto unos 5 o 6 Ok. colombianos, ¿no? Sí, sí, claro, colombianos. Los nombres. Sí, por favor, compártenos aquí. A ver. Me suenan los Huitoto, me suenan de la Sierra Nevada también hay otros que son los arhuacos. Uy, Sí, estoy un poco más de memoria ahorita. Huitoto, Arhuacos, Los caribes, los Caribes. entiendo que es como una gran familia. Ajá. Em, mm, no, ahorita mismo no recuerdo más. O sea, conozco, pues sé que existen varios más, pero en este momento no recuerdo los nombres. Ok, David, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 26 años. Ok, listo, David. La otra pregunta es también relacionada con esta, que me digas al menos 3 lenguas indígenas que se hablen aquí en Colombia. Lenguas. Sí. Solo podría nombrar el muisca, que es El el de la muisca. parte central del país. Sí. Bueno, ahí Ok, ya digo otra comunidad serían los muiscas. Así. ya tienes otra comunidad que son los muiscas. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la lengua que se habla
en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bueno, eso es más fácil. De hecho, no nos hablaste de ella en la clase pasada. Pues Ajá, es el creol, que es como te una creo. combinación entre un idioma como criollo entre el español, el inglés y lenguas africanas, ¿no? Muy bien, David, has estado muy atento. Gracias, David. Y Mucho gusto, ahora, gracias a ti. listo, ahora invitamos a Jorge. Jorge te presenta, nos dices de dónde vienes, si eres de alguna comunidad étnica. Aló, ¿se escucha? Hola. Hola, Jorge. Bueno, que te presentes, que nos cuentes de dónde vienes, un Ok, poquito qué haces, si vienes de alguna comunidad étnica, tu profesión. ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Andrés Leguizamón. Yo vivo en Tenjo, Cundinamarca. Es un pueblo para los que no lo ubican, que está como a una hora de Bogotá, hacia el occidente, en la sabana de Bogotá. No pertenezco a ninguna comunidad raizal particular. Sin embargo, Tenjo y toda la sabana fue territorio muisca y se conserva pues mucha tradición. Soy biólogo, tengo 30 años y bueno, eso. Listo, Jorge. Bueno, aquí vienen las preguntas para ti y es, ¿cuántas etnias tiene Colombia reconocidas? Eh, yo sé que hay más de 60 grupos lingüísticos que creo que serían más o menos por ahí entonces. Pensaría que por ahí, 60, un poco más de 60. ¿Sí? Ah, aló. No sé si soy yo, me quedé sin audio, no estoy escuchando. Creo que la profe se quedó sin audio, entonces pues, supongo que esperamos. Sí, esperemos unos minutos y ya volvemos con la profesora.
Hola, qué pena con ustedes. Tuve un problema con el equipo y me tocó conectarme acá por el celular. Entonces estábamos con Jorge. Jorge nos decía que teníamos aproximadamente 60 etnias, Jorge. ¿Era así? Sí, sí, es Bueno, correcto. listo. Entonces tenemos 60 etnias. Y yo quiero un tercer voluntario que me diga si Jorge y David están en lo cierto o si tienen algún conocimiento adicional frente a las preguntas que hice. Solo una persona. Jorge. Sí, profe. Soy yo el mismo. Ah, ok. Juan. Sí, hola, buenas tardes. Recuerdo que la clase pasada también nos dijiste que habían 116 etnias aquí en el país y unas 86 o 68 lenguas indígenas. Ok, bueno, entonces si me tocara calificar la clase pasada, todos tendrían que ponerle un cerito, porque resulta que en Colombia solo tenemos 5 etnias. Quizás se confundieron y eso es un poco lo que vamos a profundizar en el día de hoy y por eso es este ejercicio. Este ejercicio es un llamado a cada uno de nosotros, futuros miembros de la Cancillería, futuros embajadores del país, porque es importante que nosotros conozcamos que vivimos en un país multiétnico y multicultural que tuvo un cambio muy importante a partir de la Constitución de 1991. Y esa Constitución del 91 entonces nos dice que somos multiétnicos, es decir, que hay muchas etnias, y las etnias son grupos poblacionales que comparten una cultura, que comparten unas lenguas, pero en el país se definieron solo 5 etnias. Lo otro son los pueblos o las comunidades étnicas que tenemos. Y entonces, en el día de ayer, yo les decía que en el país hay 115 pueblos indígenas, pero los indígenas hacen parte de una sola etnia. ¿Está claro? Esa es la diferencia y entonces los otros grupos étnicos es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar varios tópicos. Uno es la diversidad étnica en Colombia, sus orígenes, las lenguas, el territorio y la ubicación geográfica de esas etnias, la identidad, la consulta previa y vamos a hablar también de las conmemoraciones. Juan tiene la manito levantada. Ya la bajo. Gregorio, tú me ayudas con pasando la diapositiva por... ¿Ustedes están viendo la diapositiva? No, profe. Gregorio, ¿nos ayudas con la diapositiva? Porque creo que no soy la única que no la está viendo.
Listo, gracias, Gregorio. Entonces, ¿nos ayudas a pasarla, porfa? Listo, entonces estábamos hablando sobre las diversidades étnicas en Colombia. Hablaremos también sobre sus orígenes, la lengua, el territorio, la ubicación geográfica, la identidad y la consulta previa. ¿Nos ayudas pasándola, Gregorio? Listo, entonces miren, estos son los pueblos étnicos o comunidades étnicas que nosotros tenemos en Colombia. Tenemos la primera, que es la etnia indígena, tenemos la comunidad negra, la comunidad afrocolombiana, la comunidad raizal, la comunidad palenquera y la comunidad jom o gitana. Podemos pasar la siguiente, Gregorio. Entonces, miren, los pueblos indígenas son también los llamados pueblos originarios o aborígenes y son grupos sociales con una identidad étnica específica que mantienen una relación ancestral con determinado territorio. Se trata de sociedades cuya cultura sobrevivió a la colonización y el dominio por parte de las fuerzas extranjeras. Y aquí quiero detenerme un poco sobre los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas colombianos, a partir del censo del 2018, se estimaron en 115 pueblos indígenas. Estos 115 pueblos indígenas tienen 65 lenguas. Y ustedes preguntarán, ¿por qué hay más lenguas que pueblos indígenas? Y es porque hay familias lingüísticas que traspasaron o llegaron a muchos pueblos. Entonces hay familias indígenas, por ejemplo, que están en la cadena montañosa de los Andes, que comparten una misma lengua y se encuentran, por ejemplo, en el Putumayo, en la Amazonía, pero también hay lenguas que traspasan fronteras, que llegan al Ecuador, con pueblos indígenas ecuatorianos. Entonces, no necesariamente un pueblo indígena va a hablar una sola lengua, si no puede hablar o estar de acuerdo con la familia lingüística. Esos 115 pueblos indígenas no siempre fueron ese número. Para el censo del año 2008 se decían que eran 102 pueblos indígenas y estos pueblos indígenas se encuentran en todos los departamentos de Colombia, a excepción del departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, ya queda claro que tenemos 115 pueblos indígenas con 65 familias lingüísticas y ellos están en todo el territorio colombiano. Representa el 4.5% de la población total de Colombia. Y estos pueblos son precolombinos. ¿Qué quiere decir ello? Que estuvieron antes del periodo de la colonización. Y estos pueblos, también llamados originarios, comparten o tienen una identidad étnica. Y cuando hablamos de identidad étnica, nos referimos a una cosmovisión, a una forma de ver la vida, a una lengua, a unos orígenes, a una organización política administrativa que tiene una relación con un determinado territorio. A eso les denominamos entonces los pueblos indígenas. Más adelante vamos a ver ya más particularidades sobre lo que son los pueblos indígenas en el día de hoy, en la actualidad. Sigamos, Gregorio. La comunidad negra. Entonces, la comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado.
Además, revelan y conservan conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos. A diferencia de los grupos indígenas, de los pueblos indígenas que ya se encontraban en el territorio ancestral, los pueblos o comunidades negras fueron traídos en contra de su voluntad al territorio que hoy conocemos como Colombia. ¿Y cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió en el periodo de la colonización, es decir, al principio del siglo XVI. Y la comunidad negra, ese concepto realmente no es un concepto traído de África, es un concepto creado en la colonización, un concepto con naturaleza despectiva para mencionar a aquellas personas que fueron secuestradas y traídas de África en contra de su voluntad. A esas personas la iglesia les manifestó, les dijo que ellos no tenían las condiciones de seres humanos, que no tenían alma, y se empezó a acuñar el concepto negro. Entonces el concepto negro estuvo asociado hasta mucho tiempo a un concepto negativo, a un concepto del infierno, a un concepto de lo malo, a un concepto de lo feo, que hasta el día de hoy, que son las manifestaciones que nosotros denominamos racismo y discriminación, se asocia. Y esto que les estoy contando aquí, que es un dato histórico y antropológico, es algo muy importante para que ustedes puedan entender esas manifestaciones que subsisten hasta hoy de racismo y la discriminación. Entonces, esta población que llega por los puertos, el principal puerto negrero fue el puerto de Cartagena y recibió miles de personas en condición de esclavización, y de ahí eran mandadas para diferentes puertos como mano de obra. Se creían, y por eso se traen las personas desde el África que tenían unas condiciones superiores de fuerza en relación con los indígenas. Recordemos que habían instituciones como la mita y la encomienda que utilizaron en principio los colonizadores españoles, hablando aquí del territorio colombiano, que diezmaron significativamente la población indígena, y por eso se hizo necesario traer mano de obra para que se realizaran estos trabajos pesados de excavación, de minería y también de la construcción de ese nuevo reino que comenzaba a erigirse en el nuevo continente. Entonces, eso es un poco lo que es la comunidad negra, esos fueron sus inicios, pero luego ese concepto evolucionó hasta lo que se entiende hoy. El concepto es hoy un concepto de resistencia. En la Ley 70, por ejemplo, uno de los elementos normativos, el cual rige esta población, manifiesta que el concepto negro es un concepto de resistencia, es un concepto de orgullo, y lo que se hizo fue un poco una reafirmación de esos elementos de la diáspora africana y un cambio en el concepto. O sea, el concepto se vació, se le quitaron los elementos negativos y se llena de elementos positivos. Entonces, esa es la comunidad negra. Sigamos. Entonces, la población afrocolombiana. Fíjense, y ustedes a veces me preguntarán, oiga, pero negro no es lo mismo que afrocolombiano. No, ya les explicaba que el concepto negro es un concepto cultural, es un concepto que es de una creación colonial. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a África, pero por ejemplo en África no existe el concepto negro. En África existe el concepto de continente africano y existen otros conceptos muy locales. Entonces, afrocolombiano se le denomina a todas estas personas, a ese grupo humano que hace presencia en el territorio nacional, urbano, rural, y que tiene unas raíces de descendencias históricas africanas. Tiene una pertenencia étnica, cultural, pero han nacido en Colombia. Y tienen también una diversidad racial, lingüística y folclórica. Entonces podríamos decir que la población afrocolombiana es como si fuera el paraguas
y la población negra, que es un concepto cultural, ya va a ser un concepto derivado de lo afrocolombiano, así como las otras dos categorías que ya les explicaré. Podemos seguir con la siguiente, Gregorio. Otro de los conceptos de población afrocolombiana, pero que también tiene una significancia muy particular y diferente, es la población raizal. Entonces, la población raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que descendieron de la unión de europeos, principalmente ingleses, españoles, holandeses, pero también franceses, esclavizados africanos y indígenas misquitos. Esto no lo dice ahí, pero también es importante que tengamos en cuenta que en esa época, estoy hablando nuevamente del finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, que es cuando llegan estos barcos ingleses, que comienza como toda esta población raizal. En ese momento solo existía los que hayan tenido la posibilidad de ir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ese momento solo existía geográficamente el territorio que hoy conocemos nosotros como Providencia. Y existían otras islas y todo ese territorio se denominaba el territorio Misquito, que es hoy lo que nosotros hablamos de la costa Mosquito. En esa época, estos indígenas que estaban ahí, que también eran anteriores a la colonia, eran nómadas. ¿Y por qué eran nómadas? Porque por un tema climático solo había periodos de agua de agua dulce en algunas islas. Entonces ellos navegaban entre lo que hoy es Nicaragua y Colombia y todas estas islas del Caribe, y llegaban a Providencia en un determinado periodo de tiempo a buscar agua dulce. Para la época no existía San Andrés, porque si bien San Andrés era una isla mucho más grande, no tenía ese elemento del agua, solamente lo tenía Providencia. Entonces, Providencia albergaba en un momento del año muchos indígenas misquitos y comenzaron a pasar estos barcos ingleses, estos barcos franceses, estos barcos holandeses, y comenzaron a mezclarse. Además, estábamos en pleno apogeo del tráfico negrero y dejaban también ahí temporariamente algunas personas africanas en condición de esclavización, y en algunos momentos esa temporalidad se convertía en definitiva por una u otras razones y comenzó ese proceso de mestizaje. De ahí nace esta población raizal que tiene como particularidad una lengua propia que se denomina el criol. Es una lengua de base anglosajona, pero que también tiene elementos del holandés, del francés y recientemente del español. Contarles que solo hasta 1960, cuando se inicia el proceso de colombianización, es que entra el español a la isla. Y bueno, ya más adelante les daré más elementos para que ustedes puedan entender por qué esta población es tan importante para Colombia y para la diplomacia. Hace algunos años veíamos al país sufrir, todo nuestro país, porque hemos perdido muchas millas náuticas y la diplomacia en ese momento no entendía muy bien qué era eso de la población raizal, qué era eso de los elementos constitutivos de la raizalidad, como son el maritorio, como son la lengua, y en principio una defensa no muy enlazada en los elementos étnicos hizo que el Tribunal de la Haya nos quitara en primera instancia gran parte de ese mar. Entonces, esto quiero que le pongan mucha atención, porque sobre todo esta población raizal, que es muy diferente a todas las que conocemos y que tiene una importancia geoestratégica en el territorio colombiano, es muy desconocida. Las otras poblaciones, como los indígenas, ya han habido muchos avances
sobre el conocimiento, aportes en materia bibliográfica. Los indígenas tienen unas organizaciones muy poderosas, muy potentes, que han podido avanzar en la diplomacia subnacional, pero en relación con los raizales, muchos elementos sí han hecho que ellos puedan tener mayores relacionamientos con el Caribe, pero ya es tiempo de que la diplomacia colombiana también pueda entender cuáles son los elementos que hacen parte de esta estructura de la población raizal para entenderla como Colombia. Imagínense como dato curioso que en muchas organizaciones, en muchos ministerios o en muchos, bueno, sí, por llamarle así, organizaciones, a veces cuando van a hablar de Colombia, tanto al interior como al exterior del país, proyectan un mapa que no tiene el archipiélago. Y entonces esto es un poco el desconocimiento de que nosotros no solamente somos un territorio continental, sino que tenemos unos territorios fuera de la plataforma continental que hacen parte de Colombia y que debemos entenderlos, estudiarlos y conocerlos. Bueno, sigamos con la siguiente población. La población palenquera. Entonces, la población palenquera es otra que va en esa sombrilla que nosotros denominamos los afrocolombianos. Para contarles un dato también de cultura general, la población palenquera rehúsa a llamarse negra, porque ellos manifiestan que el concepto negro fue usado, fue creado por los colonizadores para hablar despectivamente de unas personas que habían llegado secuestradas al territorio y le dieron una connotación negativa. Entonces ellos manifiestan que no pueden ser negros porque ellos son palenqueros y son diferentes y tienen toda una serie de elementos que los hacen disímiles frente a la comunidad negra. Entonces, la comunidad palenquera está formada por los descendientes también de esclavizados que mediante actos de resistencia y libertad se refugiaron en los territorios de la costa norte colombiana entre el siglo XV y como hasta el 18, denominados los palenques. Existen, y eso fue importante que alguien lo dijera en el día de ayer, 4 palenques reconocidos. El palenque de San Basilio, que queda en Mates, Bolívar, el palenque de San José de Uré, que queda en Córdoba, el palenque de Jacobo Pérez Escobar, que queda en Magdalena, y el palenque denominado Libertad, que queda en Sucre. Pero quizás ustedes el palenque que más han escuchado es el palenque de San Basilio de Palenque. Y la respuesta es que este es el palenque, uno más próximo a una ciudad turística que es Cartagena. Este palenque queda a 1 hora y media. Hacía parte del municipio de Palenque, porque este año, el año pasado, cursó un proyecto de ley en donde se denominó a Palenque como municipio especial y este año la Asamblea, la Asamblea de Bolívar ratificó eso y a partir del próximo año Palenque va a poder tener elecciones. Entonces, esto es un hito. ¿Y por qué más es importante o conocido este Palenque? Porque en el año de 2014-2015 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Intangible o Inmaterial de la Humanidad. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Palenque es el único palenque que tiene una lengua diferente al español y esa lengua se llama palenquero. Es una lengua que tiene realmente sí es una mezcla de muchas lenguas africanas, porque recordemos cuando se da la ruta transatlántica, lo que hacían los españoles, lo que hacían los colonizadores era lo siguiente. Ellos llegaban al continente africano, que para la época era un continente tribal, y cada una de estas tribus tenía una lengua diferente. Entonces,
montaban, por llamarlo de alguna manera, en estos barcos diferentes familias, y estas familias o tribus tenían diferentes lenguas. Dejaban una persona de la tribu, por ejemplo, en la isla La Española, dejaban a otra persona en Cartagena, dejaban a otra persona en Haití, dejaban a otra persona en el puerto de Salvador de Bahía en Brasil, y lo que iban era, y esto es una práctica muy recurrente en el periodo de la esclavización, que era apartar todas las familias y todas las lenguas. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, en Cartagena, que es el ejemplo donde más cercano tenemos nosotros los colombianos, estos grupos no podían hablar sus lenguas y les tocó crear una multilengua o una nueva lengua, y por eso aparece la lengua palenquera. ¿Por qué razón hacían esto? Y era que ellos temían, los colonizadores tenían mucho temor de que se formaran revueltas, y en la medida en que limitaban la comunicación, limitaban las posibilidades de que se dieran estas revoluciones. Pero en el caso de Palenque y en el caso de los otros palenques, realmente hoy están estos palenques que ya les referí, pero en su momento fueron centenares de palenques que se dieron alrededor de toda Colombia, que se generaban a través de las revueltas que se hacían, donde se utilizaban otros mecanismos de comunicación y otros mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, las trenzas de las mujeres. Ustedes hoy ven los peinados, pero realmente esos peinados tenían, más allá de un tema estético, eran una de las armas de guerra y una de las armas de libertad con la que contaron los esclavizados. Entonces, este palenque particularmente, el palenque de San Basilio de Palenque, que quizás es el que más, más importancia tiene en el día de hoy por el reconocimiento mundial que le ha hecho la UNESCO, pero también por la lengua, fue un palenque que lideró Benko Biojó. Benko Biojó, que manifestaban que lo habían raptado de África y realmente él era un rey, y entonces no se aguantó este tema de la esclavitud y de la esclavización, juntó un grupo y se fueron para lo que hoy se conoce como los Montes de María. Dibujaron en la cabeza de las mujeres a través de trenzas los mapas de esas libertades, y además también pusieron semillas, porque ustedes se preguntarán, bueno, y en esa época esos palenques se daban, esta gente se les volaba a los españoles, pero después, ¿qué ocurría? Ocurría que ellos eran grandes estrategas y sabían que tenían que tener una despensa alimentaria, y esa despensa alimentaria la traían de África. Eso hace también, y esto conecta mucho con la diplomacia cultural, que hoy aproximadamente del 40 al 70, realmente la cifra está en discusión, de la alimentación que consumimos hoy nosotros provenga de África, y bueno, la alimentación propia que tenían los indígenas. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Este palenque de San Basilio además tiene otros elementos que abordaremos con más amplitud en los otros acápites. Gregorio, ¿nos ayudas? Y finalmente, la última etnia, para nombrar las 5 que les había prometido, es el pueblo Rom. Y entonces este pueblo Rom, que quizás es el menos conocido, también a partir de la Constitución de 1991 les da un estatus y dice que el pueblo Rom también hace parte de la diversidad étnica y multicultural de la nación colombiana. Y este pueblo Rom, a diferencia de los indígenas que ya estaban aquí y son pueblos precolombinos, a diferencia de los pueblos afrocolombianos que fueron traídos en contra de su voluntad desde el continente africano, son unos pueblos que llegaron aquí por su voluntad. Y esto ocurrió también en la época de la colonización, pero ya por ahí como en el siglo XVII, pero realmente la mayor parte del pueblo gitano o rom llegó a Colombia
como consecuencia de las guerras mundiales. Entonces, dicen los eruditos, los que saben de estos temas, que los rom llegaron realmente, sí llegó una población muy pequeña en la época de la colonización, pero que el mayor grupo o compañías llegó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos son de origen indio y se dispersaron por toda Europa occidental y Europa oriental. Hoy son aproximadamente en el territorio colombiano 4.830 y están radicados en varias ciudades de Colombia. Son un grupo urbano con una larga tradición nómada, por eso son conocidos como gitanos, y por residir en cumpañas. ¿Y qué son las cumpañas? Más adelante vamos a hablar sobre las organizaciones de las etnias, pero sobre los rom hablemoslo de una vez, y las cumpañas son esas formas organizativas. La mayoría de estos grupos étnicos que tiene Colombia se caracterizan por ser colectivos, y entonces esas compañías son unas organizaciones, unas agrupaciones que tienen una estructura política administrativa donde ellos colectivamente desenvuelven o desarrollan todos los elementos de su vida. Entonces, son unas unidades poblacionales basadas en el parentesco o en la pertenencia al grupo étnico, y los rom básicamente en el territorio colombiano los vemos en algunos roles muy puntuales como herreros, caldereros, músicos, curanderos, recitadores. Las mujeres gitanas, por ejemplo, las relacionamos mucho con las lecturas de las manos y con temas espirituales, y eso es un poco lo que el pueblo rom ha hecho en el país. Tuvieron una afectación muy grave en relación con el conflicto armado interno, porque a raíz de que eran nómadas, ellos se podían trasladar de región en región, pero cuando ya comenzó a arreciar el conflicto armado, sobre todo en la década de los 70, a ellos comenzaron a desestructurar esas compañías y les tocó, por ejemplo, vivir en alquiler, 4 y 5 familias en una casa o en unos pequeños apartamentos, y son una de las afectaciones graves que hizo el conflicto armado interno. Gregorio, ¿podemos seguir? Entonces, la lengua. Bueno, los orígenes. Los orígenes de los pueblos indígenas. Cuando comenzó el periodo de la colonización, ya las culturas precolombinas estaban en América. Por eso es importante y por eso ustedes escuchan mucho la palabra deudas históricas, la palabra reivindicaciones, en relación con la tierra, unos elementos en donde las culturas indígenas manifiestan que ellos son más que los propietarios, porque realmente el concepto de propiedad privada no está en el resorte de los pueblos indígenas, pero sí el concepto de propiedad colectiva, y es una propiedad colectiva que se tiene para salvaguardar la naturaleza, para conservar todos los elementos que la misma tiene. Entonces, los orígenes de las culturas indígenas datan del periodo anterior a la colonización. Realmente hay muchos datos frente a este tema. Algunos manifiestan que teníamos culturas indígenas hace 42.000, disculpen, qué pena. Hay datos que manifiestan que teníamos culturas indígenas antes de Cristo, otros datos revelan que fue posterior. En fin, frente a eso no hay como un elemento común, pero lo que sí podemos saber es que las culturas indígenas estuvieron siglos antes de la colonización. Alguno de ustedes hoy manifestaba un nombre de la cultura caribe. En esa época, cuando llegó la colonización, aquí estaban asentadas unas culturas muy grandes, unas familias indígenas, y uno de ellos eran los caribes, pero en la actualidad, dentro de los 115 pueblos indígenas que nosotros reconocemos, ya no existe ninguna
etnia y menos pueblo indígena que se llame Caribe. Pero sí, por ejemplo, de los Caribes está la familia Zenú, están los Chimila, están los pueblos de la Alta Guajira, están los pueblos Tairona. Entonces, de toda esa familia sí preceden sí estaban los caribes en su momento, pero hoy, como para que ya ustedes sepan, dentro de los 115 pueblos indígenas ya no aparece ninguno con el nombre Caribe. Las comunidades negras afrocolombianas, como ya les manifestaba, realmente ellos fueron traídos en contra de su voluntad y aparecen en el siglo XVI, aparecen como una consecuencia del periodo de esclavización que sufrió América y que no solamente están en el territorio colombiano, sino que están en todo el territorio latinoamericano. Y bueno, en algunos países aún tienen una presencia muy importante, como en Colombia, en donde son aproximadamente, de acuerdo a algunos estudios, el 10% de la población, aunque también vamos a hablar sobre los censos y sobre la no aprobación por parte de los grupos étnicos frente a los números. El pueblo raizal aparece en el siglo XVII y ya les contaba que fue cuando los ingleses comienzan a pasar por el Caribe como ruta para llegar hasta Cartagena y para entrar con el tráfico negrero. Y el pueblo palenquero también data de la misma época. El pueblo rum se dice que fue el siglo XVII, pero también se manifiesta, como ya les decía, que la real llegada de compañías y de comunidad rom se da con las guerras mundiales. Sigamos, Gregorio. Y entonces la lengua. Los indígenas tenemos 65 lenguas. Estas 65 lenguas, como les decía, son familias lingüísticas. Varios grupos indígenas comparten una lengua. Varios grupos indígenas también pueden hablar diversas lenguas. Por ejemplo, los embera, tenemos embera chamí, embera catío, embera dóvida, y no necesariamente van a hablar la misma lengua, o la lengua puede tener unas variantes lingüísticas. Eso también es importante saberlo y entenderlo. Los raizales entonces tienen el criol, que es la mezcla del inglés, del francés, del holandés y de la lengua hablada por los indígenas misquitos. No tiene español, porque como les contaba también, el español solo pisó la isla hasta 1960 con el periodo de colonización. Para darles apuntes así como interesantes, en 1960, cuando llegó esta misión de colonización a Providencia, el himno no se había escuchado nunca, la bandera nunca se había enarbolado y ellos no entendían por qué Colombia llegaba hasta sus territorios. Al día de hoy, por ejemplo, hay que llevar traductores cuando el Estado va a hacer alguna intervención. Por ejemplo, hay un documento que se está trabajando hace más de 25 años que se llama el Estatuto Raizal, y no es más sino un compendio normativo en donde se le da la posibilidad a San Andrés, Providencia y Santa Catalina de tener unas particularidades de acuerdo a su lengua, de acuerdo a su cosmovisión, y ese elemento, cuando le toca ir al Ministerio del Interior y a todas las partes del Estado, incluso a la Cancillería, a esas reuniones, ahí toca llevar intérprete porque las personas de avanzada edad todavía no entienden el español, o hay términos en donde nosotros no nos hacemos entender o semánticamente significan algo totalmente diferente. Entonces eso es importante también para que ustedes, futuros embajadores, cónsules y personas que van a estar al frente de la política exterior de Colombia, sepan que cuando se trasladen a ese territorio raizal
es importante que ustedes tengan todo este conocimiento. El palenquero, ya les decía también, la lengua es el palenquero. Esta lengua la hablan aproximadamente 7.500 personas. Hace aproximadamente 20 años, así como el creol, estuvo en franca posibilidad de desaparecer, porque hasta cuando entró la Constitución de 1991, unos 10 años después, 8 años después, con la Constitución del 80, de 1886, había una fuerte creencia que como la lengua era solo el español, todas las otras lenguas debían acabarse. Eso era una expresión del racismo, la discriminación y de la visión unidimensional que teníamos con esa constitución, y entonces estas lenguas ya estaban en proceso de extinción, ya con la constitución de 1991, que nos acoge como multiétnicos y multicultural y además le da un expreso reconocimiento a estas lenguas, comenzó una brigada para recuperar estas lenguas, y entonces aparecen los modelos etnoeducativos diferenciados en todos estos territorios que tienen lengua, para que las nuevas generaciones, en vez de avergonzarse, entiendan que hablar una lengua indígena, que hablar una lengua como el palenquero, como el criol, hace parte de su identidad, no solo como étnicos, sino como colombianos. Entonces, esto también es súper importante que nosotros lo entendamos. Aquí en Bogotá, por ejemplo, donde están todos los grupos étnicos, hace el año pasado salió por parte del gobierno el año pasado, no, el año antepasado, porque el año pasado fue el inicio de la implementación, una política pública en donde uno de los elementos diferenciadores fue la lengua, el respeto por la lengua. Entonces, muchos de los elementos, por ejemplo, de cultura ciudadana y de atención al ciudadano, atendían justamente a entender que en la capital hay, por ejemplo, 2.000 personas de San Andrés y Providencia que hablan criol, y entonces se está adecuando el distrito de Bogotá a esas realidades para que existan personas que puedan entender, que puedan entablar conversaciones en el marco de brindar un buen servicio público. Lo mismo se está haciendo con el palenquero, y ya en el día de hoy hay convenios que se están llevando a cabo con diversas universidades en el país para que las personas puedan aprender esta lengua, como el palenquero, como el criol o como las 65 lenguas indígenas. Y hoy ustedes ya sabrán que en materia del concurso, una de las segunda lengua que pueden acreditar para el concurso justamente son estas lenguas, el palenquero, el criol o alguna lengua de las 65 indígenas. Y el romaní, que es la última lengua, esta es una lengua que tiene procedencia justamente de la India, pero que también tiene unos visos, porque como los Hom se desplazaron por toda Europa occidental, entonces también ahí hubo un marcado afectación en el encuentro de esas lenguas que se estaban hablando en ese momento. Entonces también es una mixtura. La lengua que tienen los ron, la lengua ron es hablada por aproximadamente 4.500 personas en Colombia, el palenquero por aproximadamente 7.500 personas, el criol aproximadamente por 60.000 personas, y bueno, las lenguas indígenas ya varían porque como son tantas, ellas sí están determinadas más a los cabildos y a los grupos indígenas, a los pueblos indígenas de qué se trata. Gregorio, ¿podemos seguir? Listo. Entonces, ¿dónde están ubicados los pueblos indígenas? Como ya les había dicho, los pueblos indígenas se encuentran en todo el territorio nacional, a excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque allá nunca llegaron los indígenas precolombinos del continente. Lo que sí existía, y es importante dejarlo claro, porque también es una discusión que tienen incluso los raizales internamente, es
que sí existían indígenas en el territorio insular, eran los indígenas misquitos, pero que ellos se mezclaron con los ingleses, con holandeses y hacen entonces hoy parte de los raizales. Por eso es que no sé, en su momento cuando ustedes tengan la posibilidad de ir al territorio, ya en ejercicio de funciones diplomáticas o como funcionarios de la Cancillería, cuando ellos les digan que no son de la comunidad negra, que ellos no se reconocen como negros, sino que se reconocen como indígenas. Ahí hay una división porque una de las líneas, sobre todo una que se llama el movimiento Amén, que es un movimiento separatista, por llamarlo de alguna manera, o más bien de resistencia, no separatista, sino de resistencia, afirman que ellos tienen un componente indígena. Entonces, como para dar claridad, hoy en el territorio nacional, los raizales se les entiende como parte de la población afrocolombiana, pero sí existieron indígenas antes de que llegaran los raizales o que existiera esa confluencia de etnias o confluencia de personas y de culturas que hoy conocemos como los raizales. Entonces, por ejemplo, tenemos, aquí hay un mapa que es importante que ustedes lo tengan para que vayan familiarizándole con los nombres de los grupos étnicos. Entonces, aquí están aproximadamente 98 pueblos. Están, por ejemplo, los Embera Catío, los Embera, están acá en la punta del país, ya para La Guajira, los Guayú, están en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, en Magdalena, pero también por Valledupar, por el Cesar, los Cogi y los Aruacos, están los Mocana, están los Pacahui, los Zenúe, los Embera. En el centro del país tenemos en Bogotá, estamos, los que hoy estamos hablando desde Bogotá, estamos en el territorio ancestral de los Huisca, estuvieron los Guanes en el centro del país, bueno, están los Coreguaje ya más para la Amazonía, para el sur del país, entonces tenemos a los Ticuna, tenemos, bueno, hay una cantidad, ya mis lentes no me están funcionando muy bien, pero son 115 pueblos indígenas los que tenemos hoy por todo el territorio colombiano. En el territorio colombiano donde más población indígena hay es el territorio amazónico, y hablo de más población indígena en referencia con los no indígenas, porque cuando hablamos la mayor cantidad de población indígena, ya referida a números, entonces nos tenemos que ir ya para el norte del país con los zenúes, nos tenemos que ir para el pueblo de los Pastos, nos tenemos que ir para los guayúes, que si los juntamos, representan más del 50% de la población indígena, pero donde están como más indígenas agrupados y no hay tanto mestizaje, entonces hablaríamos de la Amazonía, que recuerden que el territorio colombiano tiene 8 departamentos en la Amazonía y eso en términos geográficos y territoriales corresponde casi que al 40 al 50% de la población del país, o sea, del territorio geográfico del país. Bueno, ahí entonces están ubicados los indígenas. ¿Y dónde están ubicados los afros? Gregorio, podemos seguir. Entonces aquí, bueno, aquí están ubicados los gitanos. Los gitanos son muchísimos menos que los indígenas y muchísimo menos que los afros. Entonces los encontramos en el norte del país, en Barranquilla, en Cartagena, los encontramos en Cúcuta, los encontramos en los Santanderes, en el centro del país los encontramos en Bogotá. Fíjense que para el sur del país no encontramos nada porque ellos están más relacionados con el comercio y bueno, con esas migraciones que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, que se dieron por el río, por ejemplo, por eso la presencia de ellos en Barranquilla,
y como por todo el Magdalena y también al centro del país. Y los afros también se encuentran en todo el territorio nacional, pero sí hay una presencia muy importante, muy marcada del Pacífico colombiano. Entonces tenemos regiones como departamentos como el Chocó, departamentos como Nariño, Tumaco específicamente, está llena de población afrocolombiana, sí, como todo el Pacífico, todo el Valle del Cauca, en fin. Y en el Caribe también tienen una valiosa presencia y esa presencia se explica por todo este proceso de llegada de las rutas de los esclavizados. Entonces, Cartagena tiene una fuerte presencia de población afrocolombiana, pero también tiene una presencia el norte y bueno, todo el país realmente tiene afrocolombianos, los palenqueros en cambio están en el Caribe colombiano y hay un palenque en el Pacífico, pero realmente los que se reconocen como palenqueros con lengua están solamente ubicados en Bolívar, en el municipio que hoy se conoce como Maate, pero que ya sabrán que ya son municipios en la actualidad y están en sus procesos administrativo para darse sus propias autoridades, municipio especial. Y bueno, ya habíamos hablado, los raizales, estos también son muy particulares, están solamente en esa partecita fuera del mapa, del mapa continental de Colombia y entonces están en dos islas, San Andrés y luego Providencia y Santa Catalina. Son aproximadamente en Providencia y Santa Catalina 5.000 raizales y en San Andrés hoy representan solo el 30% de la población total de San Andrés. Se han ido diezmando desde los años 60 cuando comenzó ese proceso de la colombianización, que lo que hizo fue llevar mano de obra para construir un espacio de libre comercio y bueno, ya de eso quizás ustedes sabrán un poquito, pero es importante que vayan profundizando. Sigamos. Identidad. Esto es algo muy importante que ustedes deben saber y que tampoco es muy conocido. ¿Y por qué es importante? Porque es que de repente a mí comienzan a gustarme los temas étnicos y comienzo a leerlos mucho y comienzo a pensar que mi ancestralidad es indígena y que yo nací aquí en Bogotá y que entonces yo debo ser muisca o si nací en Cartagena y comienzo a identificarme con elementos de la cultura afro y de repente me gusta el tambor y bueno, me adentro tanto en la cultura o me voy para San Andrés y Providencia, me parece una cosa extraordinaria toda su historia y quiero de repente reconocerme como representante de la cultura raizal o como indígena o como afrocolombiano o como palenquero y resulta que el tema no es así. Para tu ser indígena, además de quererlo ser, tú tienes que tener un reconocimiento y ese reconocimiento tiene varios elementos. Uno de los elementos es la pertenencia a ese grupo étnico que son los indígenas que comparten una lengua, que comparten una cosmovisión, que comparten una espiritualidad y que comparten un territorio geográficamente hablando. Normalmente están en grupos, pertenecen a una colectividad, comparten unos valores y entonces esos grupos son, por ejemplo, el cabildo o en el caso de los afros, el consejo comunitario o en el caso de los ron la compañía. Y esto se los cuento porque se ha prestado para muchos problemas. Por ejemplo, para ser reconocido como indígena, debes pertenecer a estos grupos, a estos pueblos. Pero además, en la normatividad colombiana hay una entidad que se llama el Ministerio del Interior que les da un reconocimiento previo a hacer un estudio y con el respectivo aval de la organización, en este caso el Cabildo, si es para los indígenas, de que tú
estás vinculado a ese cabildo. Entonces, no existe el autorreconocimiento, o sea, que yo me levante, me sienta indígena o me sienta afro, sino que se deben dar unos elementos y sobre todo ese cabildo y esos representantes de resguardo o del cabildo son los que te tienen que dar ante el Ministerio del Interior en su dirección para asuntos indígenas. El Ministerio del Interior es el garante, es el que regula todos estos temas étnicos en el país y tiene dos direcciones, la Dirección de Asuntos Indígenas, IJON, y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En el caso de los afrocolombianos sí pasa diferente. Entonces ya yo comencé a estudiar, ya yo comencé a entender que mi matriz es africana, que yo vibro con lo afro. Entonces, a diferencia de todos los otros pueblos, sí existe un autorreconocimiento. Y aquí quiero hablar de un tema que se llama el colorismo. Lo negro, el autorreconocimiento como afro, como negra, no está dada por el color, está dado por unos elementos identitarios de la cultura. Hoy todavía hay un fuerte sesgo en el país, a diferencia de otros países como Brasil, frente al tema del colorismo. Entonces, pese a que existe el autorreconocimiento, y es que yo digo, yo me siento afro y vivo como afro y tengo los elementos culturales de un afro, y entonces voy al Ministerio del Interior y allá hago, bueno, eso es un trámite y me dan un elemento que se llama el autorreconocimiento, pero eso es solamente un papel que me indica como que me avala, por decirlo, mi manifestación. Pero en la ley 70, por ejemplo, y todas las normatividades que existen al respecto, hablan de que tú te puedes autorreconocer como afro independientemente de todo este tema del colorismo. Entonces, hoy tenemos que personas, y eso también está en discusión, que aparentan ser blancas, con el cabello liso, con los ojos claros, y entonces personas de un color más oscuro, con un cabello diferente, comienzan a pensar que definitivamente no tienen los elementos identitarios. Pero eso está en discusión y lo que sí les puedo decir es que los únicos que se pueden autorreconocer en Colombia son los afrocolombianos. El resto sí precede un reconocimiento por el órgano, en el caso de los indígenas, los cabildos, el Ministerio del Interior, o sea, son una serie de pasos que ustedes podrán ampliar para que entiendan cómo funcionan. Los raizales es lo mismo, en los raizales no podemos autorreconocernos como raizales, ahí está dado por línea consanguínea. Solo los hijos de raizales nacidos en el territorio o fuera del territorio podrán, por una línea o las dos líneas, podrán ser raizales. Y entonces ellos en el territorio tienen un elemento para garantizar que son raizales. También es un elemento que da una autoridad departamental que se llama, yo no sé si ustedes de pronto lo han escuchado, que se llama la OCRE. Ustedes saben que existe para entrar al territorio insular un impuesto que se paga por diversas razones y solamente las personas que tengan la OCRE, es decir, que sean raizales, no las pagan. Y bueno, hay otras excepciones para tener la OCRE de temas comerciales, económicos, pero para lo que nos invita en el tema de hoy, esa OCRE solo es dada a los raizales. Y insisto, está dada ese reconocimiento por esos lazos de consanguinidad, por la lengua. Los palenqueros también ocurre lo mismo que los raizales. Un palenquero tiene que nacer en Palenque o en la diáspora palenquera, tener la lengua y tener los lazos consanguíneos con el territorio. Y los rom, lo mismo, también los lazos consanguíneos, el reconocimiento, la lengua materna. Entonces es muy difícil, como ven, poder hacer parte de estas comunidades, a excepción de los afrocolombianos, pero el que yo no pueda ser parte, porque de repente me emociona la idea de pertenecer a un grupo étnico, eso tiene una razón y es una razón ancestral, es una razón de preservación, son unas etnias
con unos componentes muy especiales a nivel cultural y sobre todo con unas particularidades y unas salvaguardias que ha hecho el mundo frente a las mismas. Entonces, el hecho de que yo no pueda pertenecer no quiere decir que no esté obligado, y más que obligado es una invitación a ser parte de esas sociedades y de esas personas que salvaguardian estos elementos que nos hacen diferentes, porque realmente esta multiculturalidad es lo que nos hace rico, el hecho de tener tantas regiones, tantas visiones, es lo que nos hace rico, y son esos elementos que también conectados con el tema de ayer, es lo que nos genera que muchos países quieran entablar relaciones con lo diferente. Y el llamado es a que en esa diplomacia cultural, por favor, tengamos en cuenta todas esas diversidades étnicas que existen en Colombia. Sigamos. Listo. Y ahora llegamos a la consulta previa, y esto es algo muy importante. Hace algunos años, bueno, realmente en el siglo pasado, salió un convenio, que es el convenio 169 de la OIT, la Organización del Trabajo, y ese Internacional del Trabajo. Y ese convenio de la OIT tiene un nombre que es sobre pueblos tribales e indígenas. Y ese convenio dice que los pueblos indígenas y los pueblos tribales tienen un derecho muy importante, y es el derecho a la consulta previa, a la consulta previa. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero este derecho se ha hecho muy importante en los últimos años. ¿Por qué? Ese derecho consiste en que cuando se va a dar una medida administrativa, ¿y qué son las medidas administrativas? Un decreto, una resolución y cualquier forma como habla la administración. Nosotros hablamos administrativamente, ustedes en la Cancillería o ustedes como órgano público hablan a través de actos administrativos. Entonces, cuando una medida administrativa o una medida legislativa, entonces ya no es la Cancillería hablando, o el Ministerio hablando, o la Alcaldía hablando, la Gobernación hablando, o cualquier ente del Estado, sino el Congreso de la República, que es el órgano que, de acuerdo a la Constitución de 1991, hace las leyes. Cuando se vaya a hacer una ley de cualquier naturaleza, una ley ordinaria, un acto legislativo, cualquier naturaleza de las que expide el Congreso de la República, ha dicho ese convenio fue suscrito por Colombia y entró a través de la Ley 21. Y entonces dice lo siguiente: cuando usted va a hacer cualquier actuación que afecte de manera directa a una comunidad indígena o tribal, y cuando se habla de tribal, entonces recogen ese tribal los pueblos palenqueros, raizales, ron, o sea, todas las etnias que tiene Colombia, las 5, están recogidas por ese convenio 169 de la OIT. Usted debe previamente a presentar el proyecto de ley, gobierno que presenta proyecto de ley, o previamente a que haga sancione el decreto o la resolución, usted tiene que ir a consultarle a los indígenas, o tiene que ir a consultarle a los afro, o tiene que ir a consultarle a los ro. ¿Y por qué? La razón es porque eso que usted va a hacer los va a afectar positiva o negativamente. No solo negativamente, también puede ser positivamente. Entonces, por ejemplo, cuando se aprobó el proceso de paz, cuando ya se suscribió el proceso de paz, era necesario hacer unas normas para la implementación. Y esas normas que se iban a implementar, todas tuvieron que pasar por consulta previa. ¿Por qué? Porque es que resulta que, de acuerdo a todos los estudios y de acuerdo a lo que sabemos, de los más afectados por el conflicto armado y por la paz fueron los grupos étnicos, los indígenas, los afrocolombianos, los raizales y palenqueros. Y entonces en esos territorios, por ejemplo, se iban a hacer las zonas donde iban a estar los espacios de reintegración y reincorporación, los STR.
Y como eso los iba a afectar positivo o negativamente, entonces era necesario llevar esas normas a donde los indígenas, a donde los afros, a donde los raizales, o de acuerdo a los territorios donde afectara, para que ellos se pronunciaran. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo se hace eso? Qué difícil. Entonces, siempre que yo voy a hacer un proyecto en donde haya un territorio, ¿me toca hacerla? Bueno, sí. Sí, y eso es para salvaguardia no solo del grupo indígena, sino de todo lo que representa esa protección. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento? Existe, para el caso de los afros, un espacio nacional de consulta previa de medidas legislativas y administrativas, y está integrado por miembros, representantes escogidos por las comunidades negras. Eso parece como un congreso. Y entonces ahí hay personas de los 32 departamentos. De acuerdo a la población, se le daba unos cupos y son aproximadamente, no sé hoy, pero son como 160, 170 personas, 120, son un grupo muy grande en donde están representados los afros del Pacífico, los afros del Caribe, los afros del sur del país, porque en la Amazonía, por ejemplo, hay afros, en fin. Y esas personas toman y leen y revisan si esos procesos que están contemplados en las normas, llámese ley, llámese decretos, los van a vulnerar. Entonces hacen una serie de pasos, pero resulta casi como un congreso, llega el ministerio, disculpe. Ese congreso recibe esto a través del ministerio ponente en el caso de las leyes o del decreto. Entonces, si era el Ministerio del Interior, con el ejemplo que les estoy contando de todas las normas que hacían parte de la implementación del proceso de paz, o si era el Ministerio de Ambiente, el ministerio va, hace una exposición, ellos estudian uno a uno los textos de los artículos, solicitan introducir modificaciones, en algunos momentos avalan, solicitan eliminar artículos o palabras, y son sesiones larguísimas que al final terminan con una decisión positiva o negativa de avalar la norma o el acto administrativo. Y ese mismo ejercicio también lo hacen los indígenas, pero en un elemento o en un procedimiento que lleva un órgano que se llama la Mesa Permanente de Concertación Nacional para los Pueblos y Organizaciones Indígenas. La MPC se conoce. Y también, guardadas las proporciones, son un grupo en donde están los 115 pueblos indígenas representados, sus organizaciones, porque los indígenas además se agrupan en grandes organizaciones como la ONIC, la OPIAC, dependiendo de las regiones, y ahí están representados como todas las voces que van a garantizar que esas normas de administrativas o legislativas no afecten negativamente ni a las comunidades, ni a los pueblos indígenas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, que es un poco lo que señalan estas comunidades étnicas, que al final ellas no solamente hacen un trabajo de beneficio para sí mismas, sino que son garantes de elementos que son al final para la sociedad, elementos como la naturaleza, el agua, los ríos, el ambiente, en fin. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque cualquier norma, por ejemplo, van a suscribir un convenio o se suscribe un convenio y ese convenio tiene un tema económico de fuentes hídricas o tiene un tema económico que va a impactar en los hidrocarburos o tiene un tema de geográfico que no sé, pero siempre piensen en que en el Estado colombiano, a partir de la Constitución de 1991, estas comunidades que están en todo el país, sobre todo las indígenas y las afro, pueblos indígenas y comunidades afro, tienen este derecho, y el hecho de
No acceder a este derecho lo que genera es la inconstitucionalidad de la norma. Y entonces se pasan la norma sin hacerle la consulta previa y luego la Corte, en un estudio que hace anterior o posterior, de acuerdo a la norma de que se trate, termina sacándola del ordenamiento jurídico. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Hay unos protocolos de la consulta previa que están en el convenio 169 de la OIT y en algunas normatividades internas que se han dado, que se las pueden consultar en el Ministerio del Interior. ¿Listo? Y bueno, hay otro tema que es muy importante, las conmemoraciones. ¿Y por qué quiero hablar de las conmemoraciones? Cuando nosotros ponemos esta palabra conmemoraciones, parece que estuviéramos hablando de fiestas. Y resulta que las conmemoraciones no son fiestas para las comunidades étnicas, sino que las conmemoraciones hacen parte de elementos de su identidad. ¿Cómo así que su identidad? Sí. En las conmemoraciones lo que ellas hacen es recordar sucesos que ocurrieron de reivindicación y de resistencia. Y entonces, año a año, esas conmemoraciones se dan y son avaladas por el Estado. ¿Y por qué les traje a ustedes esto de las conmemoraciones? Porque resulta que hasta el año pasado, muy pocas conmemoraciones étnicas eran incorporados en el ejercicio de la diplomacia cultural. Y entonces, por ejemplo, un día como el 20 de julio era conmemorado, era recordado por todas las embajadas y consulados que tiene Colombia en el mundo. Pero un día como el 9 de agosto ni siquiera era conocido por los embajadores y los cónsules. ¿Y qué pasó el 9 de agosto? El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y ese día todos los pueblos indígenas del mundo se pusieron de acuerdo en Naciones Unidas que ese día ellos iban a recordar e iban a hacer acciones para dar a conocer la importancia de la resistencia y de las etnias. Y a partir del año pasado, algunos consulados y algunas embajadas comenzaron a hacer acciones por disposición del canciller de que se hicieran conmemoraciones, recuerdos, procesos de acercamiento frente a los elementos identitarios de los pueblos indígenas. Lo mismo pasó con la afrocolombianidad. La afrocolombianidad es el 21 de marzo. El 21 de marzo se conmemora en todo el territorio nacional la afrocolombianidad. Tanto el 9 de agosto como el 21 de marzo tienen normas nacionales que hacen de obligatorio cumplimiento que todas las entidades del Estado hagan acciones para recordar, para conocer estas diásporas, tanto la afrocolombiana como la indígena. El Día del Pueblo Raizal, por ejemplo, es la emancipación. Ellos conmemoran la emancipación y es el 1 de agosto. Y la emancipación es el día en que se abolió la esclavización en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no coincide con la fecha en que se abolió en el territorio continental colombiano. Y el Día Internacional del Pueblo Romo Gitano, que es el 8 de abril, y ese también es un consenso internacional que se dio en Francia, en donde se reunieron representantes de los pueblos Hon y gitanos en el mundo, y decidieron que ese día iban a conmemorar su fecha contando de sus resistencias, y se hacen procesos, eso sí, culturales. Entonces se hacen exposiciones, se hacen temas en torno a la música, a la gastronomía, pero también a la historia, a la política, a la espiritualidad. Entonces, estas conmemoraciones son absolutamente importantes, y cuando ustedes ya tengan la posibilidad de integrar la academia y cuando luego tengan la posibilidad de integrar el cuerpo consular o ser embajadores, uno de los planes que tengan que incluir en su planeación estratégica es justamente esta serie de conmemoraciones que son muy importantes, no solamente para recordar, sino también para afianzar la importancia que han tenido en la construcción de nación y país todos estos pueblos
y comunidades indígenas. Entonces, con eso cerraría y abriría esta ronda a preguntas. Bueno, hay una serie de normatividades que también regulan todo esto. Por ejemplo, en el tema afro tenemos la Ley 70 de 1993. Esa es como la gran norma, porque antes de la Constitución de 1991 no existían unas normatividades nacionales que regularan el tema de la afrocolombianidad, de los derechos. No existía eso. A partir de la Constitución del 91 se crea el Transitorio 55, que es un artículo que de hecho, como detalle aquí particular, quien lo incluye es un congresista indígena, porque en ese entonces no había congresistas afro, y lo incluye y le ayuda a los afros a tener ese transitorio, y luego ese transitorio 55 se vuelve en la Ley 70 de 1993. Esa Ley 70 tiene unos capítulos, pero solamente se han desarrollado pocos capítulos. Tiene un capítulo que era un tema de economía, otros, bueno, muchos capítulos, pero no se han desarrollado y no se han desarrollado por varias razones. Y quizás la principal razón es el desconocimiento que hay en materia de derechos técnicos por parte de la estructura general del Estado. Por eso yo hoy celebro que podamos dar este módulo, que es realmente una introducción. La normatividad del derecho étnico es absolutamente enorme hoy y profundo. Los temas étnicos son de una profundidad y de una belleza que realmente cuando uno se introduce en ellos no le queda otra opción sino seguir, porque se enamora y entiende uno el verdadero valor de la nación colombiana. Entonces es importante que nosotros leamos esas normatividades. Por el lado de la normatividad indígena también hay una gran cantidad de leyes y decretos que se han dado. No así por el lado Ronnie, Raizal y Palenquero. Ellos sí han tenido una legislación muchísimo menor, porque se encontraban, en el caso Raizal y Palenquero, como bajo la sombrilla de comunidades negras afrocolombianas, pero ya se están dando los pasos para que se dé, por ejemplo, el Estatuto Raizal, que tiene 25 años de estar trabajándose con el gobierno nacional, y el Raizal Consi, que es la organización Raizal, y con los palenqueros igual. Apenas comienzan a darse normas frente al Palenque de San Basilio, estas que les digo que declara como municipio de categoría especial a San Basilio de Palenque. Y en cuanto a los RON todavía menos, pero ahí se está gestando un camino importante, lento pero seguro, frente a toda la normatividad y el tema étnico en Colombia. Hay otro temita que me faltó, que son el de los cabildos y los consejos comunitarios en el tema de los territorios y la geografía. Aquí en Colombia hay cabildos, hay resguardos indígenas, hay compañías y hay consejos comunitarios. Y entonces los cabildos hacen referencia o se relacionan con las comunidades indígenas, y los resguardos también, y son una especie de propiedad colectiva en donde la máxima autoridad son las comunidades indígenas. Ustedes han podido ver, por ejemplo, en este gobierno cómo se han aumentado las tierras de resguardo, y esas tierras no son una propiedad privada, sino una propiedad colectiva que tiene unos fines en sí mismo, y es garantizar la salvaguardia de todos los elementos de la naturaleza, las fuentes hídricas, los páramos, que sabemos que hacen los indígenas. Y por el lado de los afros existen los consejos comunitarios. Esos consejos comunitarios fueron una creación en principio de la Ley 70, pero luego fueron desarrollados por decretos reglamentarios, y básicamente lo que son extensiones de tierra que se entregan a los consejos comunitarios, la propiedad colectiva. Y el consejo comunitario es una organización de diferentes personas, un grupo, y tienen como misión salvaguardar esas tierras, pero todo ahí es comunitario, no existe la propiedad colectiva. Durante este gobierno también se han ampliado
exponencialmente las tierras que han sido entregadas a consejos comunitarios. Hay muchos consejos comunitarios en el Pacífico es donde nace la figura del consejo comunitario, pero esta figura también se ha trasladado a ciudades como Cartagena, el territorio de La Boquilla. Para los que han visitado La Boquilla, ese balneario precioso que queda en la zona norte de Cartagena, es un consejo comunitario. Y un poco lo que impide es que esos modelos capitalistas se impongan y quiten de cantera toda la ancestralidad que existe. Entonces, un modelo proteccionista. Y las compañías por el lado de la comunidad gitana Hong. En el caso de los raizales, ellos como están en la bandera, y los palenqueros como están en la bandera de la ley 70, también tienen territorios colectivos, el Providencia, por ejemplo, y Palenque, San Basilio de Palenque, tiene bastantes hectáreas de territorio colectivo. Y bueno, no ha sido fácil entender que en medio de un modelo capitalista como el que existe en nuestro país, puedan existir también estos modelos, pero debemos entenderlos en el marco de que son modelos para salvaguardar la ancestralidad, salvaguardar usos y costumbres y sobre todo salvaguardar nuestros recursos naturales. Entonces, yo creo que con esto termino. Creo que ha sido mucha información, falta un montón, pero lo que quería con esta charla de hoy es invitarlos a que conozcan un poco más de sus ancestralidades. Nosotros somos una mixtura. Yo particularmente me reconocí afrocolombiana en el 2013, pero entiendo que por mí también pasa lo español, pasa lo indígena, y al final tenemos que tener ese entendimiento que eso nos hace valiosos, pero que es importante el reconocimiento, el respeto y sobre todo la salvaguardia que nosotros como individuos y que nosotros como servidores públicos podemos hacer de la nación colombiana, y esa salvaguardia se hace desde la región y se hace desde la etnicidad. Muchas gracias y quedo abierta a comentarios, preguntas. Hay un tema que ayer me preguntaban sobre racismo y discriminación, que si la persona está aquí también lo podemos hablar, pero bueno, con esto cierro y muchas gracias a todos y todas por el tiempo y por la paciencia. Gregorio, yo desde aquí, Sí, desde mi celular no puedo ver quién está alzando la mano. No sé si tú me ayudas, si hay preguntas, eh, comentarios, en fin. sí, bueno, digamos que está abierto el espacio para que si alguien desea participar, pues puede hacerlo. Sí, Camilo, ¿tienes habilitado el micrófono? Hola, buenas tardes a todos. Te quería preguntar si me podrías aclarar un poquito la diferencia entre los negros y la comunidad afrocolombiana. No me quedó clara cómo diferenciarlos. Gracias.
Listo, Camilo. Bueno, mira, les decía que el negro es un concepto cultural, ¿cierto? Entonces, eso hace que, por ejemplo, los palenqueros no se les diga negros, porque como el concepto fue creado por la colonización, ellos no lo aceptan. Entonces, es una creación, es un concepto cultural. El concepto afrocolombiano, en cambio, hace referencia a los descendientes de los africanos y ellos comparten una cultura. Entonces, un palenquero, por ejemplo, puede ser afrocolombiano porque tiene descendencia de África, pero no necesariamente tiene que ser negro. El concepto negro lo toman en el Pacífico algunos investigadores y deciden hacerle una resignificación y dicen que negro es un concepto cultural asociado a unas prácticas culturales y ancestrales que comparte una comunidad. Entonces, ese concepto básicamente lo toman mucho en el Pacífico, los raizales tampoco lo aceptan, los afro del Pacífico sí. Entonces, hoy pudiéramos decir que lo negro, insisto, es un concepto cultural, en cambio la afrocolombianidad es una categoría que tiene varias vértices. Entonces el afrocolombiano puede ser palenquero, puede ser raizal, puede ser caribeño, puede ser pacífico. No sé si ya te quedó ahora sí más clarito. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra intervención? Antes de la intervención quería decir que no es 21 de marzo, sino 21 de mayo. Ahí hubo un error de transcripción. 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Doctora, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber de pronto usted cuál cree que sea la influencia o la importancia de pronto aprender una lengua de estas pertenecientes a las 5 etnias, porque como usted mencionaba, pues ahorita en el concurso se valora mucho el uso de estas, pero sabemos que son, a pesar de que son lenguas que no cuenten de pronto con tantos nativos comparados pues a otras, cuál sería como de pronto la importancia o el impacto que podría tener de pronto para el futuro diplomático. Bueno, muy importante tu pregunta. Realmente yo siento que va más allá de la carrera. Yo sí celebro que la carrera haya abierto y tenga esa apertura a entender que las lenguas oficiales de Colombia van más allá del español. Y entonces nosotros, los que tienen hijos aquí, no sé, ustedes son muy chiquitos, pero uno siempre quiere poner al hijo en un colegio bilingüe y yo creo que nadie piensa ponerlo en un colegio de español y creol o de español y lengua palenquera o de español y alguna lengua indígena, porque siempre está viendo cómo sería competitivo esa segunda lengua. Y más allá de la competitividad, porque si lo vemos por ese punto, claramente aprender una lengua que hablan 7.500 personas o una lengua que hablan 200, en el caso de las indígenas, hay unas lenguas que son habladas por muy, muy poca gente, pero yo lo veo como que tiene, como nosotros podemos entender lo que pasa aquí en Colombia. Y en la medida en que nosotros entendamos que esto es valioso para el mundo, nosotros sí vamos a poder cursar un diplomado de lengua palenquera o un diplomado de criol, porque la gente, sobre todo en la diplomacia, en donde el inglés es el idioma diplomático por excelencia, si nosotros hacemos parte de la academia y pudiéramos también cuando estamos en un ejercicio con otros países,
salir hablando palenquero, salir hablando criol, es la demostración de que tú sí eres una persona que ha entendido la multiculturalidad. Yo creo que antes de 1991 era impensable que saliera un curso de una lengua propia fuera del español, pero ese reconocimiento de esas lenguas y de que hoy entendamos que poder hablar una también me da acceso a una cosmovisión que hace parte de mi país, a toda una ancestralidad, a unos conocimientos. Generalmente estudiamos una lengua para conocer un país, para conocer una visión, para conocer una cultura, y normalmente son lenguas extranjeras, pero aquí queda la invitación a conocer la lengua propia, esas 65, esas lenguas afros, para entendernos a nosotros mismos. Yo creo que un gran diplomático, la fortaleza de un gran diplomático es el conocimiento que va a tener sobre su país. Y si yo conozco además sobre mis lenguas nativas, voy a conocer también sobre sus culturas. Entonces creo que es una apropiación interna, subnacional que harías, pero que luego te sería de beneficio, porque si te pones a hablar con otros países que tienen también una tradición indígena, de respeto que vas a llevar como diplomático de Colombia también se va a hacer muy efectivo. Bueno, aquí hay una pregunta que hacen en el chat. ¿Hay alguna etnia que se comparta por varios países o son netamente de los territorios nacionales? Bueno, sí, Lili. Por ejemplo, es que mira, quizás no lo expliqué porque son tantas cosas realmente de estos temas, pero los pueblos indígenas, muchos de ellos, yo he estado en espacios, sobre todo en la cumbre que se hizo recientemente de la diplomacia indígena, hablan de un concepto de nación. Y es tan importante ese concepto de nación que imagínate que en Naciones Unidas hay una representación para pueblos indígenas. Aparte de Colombia, nosotros tenemos una representación por pueblos indígenas, porque Naciones Unidas entiende que los pueblos también son un concepto de nación. En ese orden de ideas, por ejemplo, podríamos hablar de la nación Wayuu. Y la nación Wayuu tiene territorio colombiano en La Guajira, pero también comparte territorio con Venezuela. Y lo mismo, algunos pueblos indígenas en la Amazonía, sobre todo los del Putumayo, comparten territorio colombiano en el Putumayo, y ahí hay en Lago Frío, ya estamos en Ecuador y ahí también están. Entonces son binacionales, algunos, inclusive los amazónicos, por ejemplo, comparten territorios con Brasil, comparten territorios con Perú, en fin, o sea, el concepto de sobre todo el pueblo indígena se trabaja como nación. Y los raizales, cuando ustedes ya se acerquen más al tema raizal, justamente ese es uno de los debates que traen en ese estatuto raizal, y una de las limitantes que se ha dado en el Congreso de la República es porque ellos quieren ser caribeños, como no tener unas limitaciones fronterizas, porque ellos dicen que históricamente antes de 1960 ellos podían pasar de lo que conocemos hoy como los países y las fronteras, de un lugar a otro sin limitaciones. Y eso se ha estado dando y vuelto como más complicado, sobre todo después del fallo de La Haya. Entonces sí, tanto en lo indígena como en este tema raizal podremos encontrar que eso ocurra. Julián, tienes activado el micrófono. Bueno, mientras Julia soluciona su problema de micrófono, aquí Duber dice: ¿qué reconocimiento tienen indígenas desplazados sin propiedad colectiva de tierras, pero que siguen reunidos? Bueno, mira,
Claramente, lo indígena como nosotros lo conocíamos, lo conocemos hoy, no es lo mismo que como era en el pasado. Hoy los indígenas no son esas personas con taparrabos, ¿no? Hoy están en organizaciones multilaterales, hoy están dirigiendo esta escuela, por ejemplo, la Academia de Diplomacia está dirigida hoy por una mujer indígena, y entonces ellos pueden salir, pueden entrar. El hecho del conflicto armado interno definitivamente modificó geográficamente esos temas indígenas, salieron de sus resguardos, pero eso no quiere decir que pierdan la calidad de indígenas. Ahora bien, hay unas posibilidades que se están abriendo paso. Aquí, por ejemplo, en Bogotá se reconocen 12 pueblos indígenas y se está discutiendo en este momento ampliar esos pueblos indígenas, porque es que por el conflicto armado interno y por los desplazamientos han llegado muchísimos grupos, se han organizado alrededor de su etnicidad, alrededor de su cosmovisión, y eso está justamente en revisión en este momento, tanto por el Ministerio del Interior como por el ente territorial, porque claramente el conflicto ha hecho una afectación tangible, real, a esto que inicialmente eran los resguardos y los cabildos. Hay otros temas, los indígenas han salido a estudiar, han salido a ejercer muchos derechos que tienen, y por eso no pierden el hecho de ser indígena. Julián, ¿tienes habilitado el micrófono? Si tiene problemas con el audio, yo sugiero que escriba la pregunta ahí en el chat o el comentario. Julián pregunta, ¿puedes repetir por favor la procedencia de los raizales? Hasta donde entendí son procedentes de los afros y los misquitos. ¿Es así? Bueno, les decía que inicialmente estaban los misquitos, eran los únicos que estaban en el territorio. Luego empezó a llegar los ingleses, los barcos piratas franceses y los barcos piratas holandeses. Ellos llegan a buscar agua dulce, se quedan en Providencia como una ruta de ese tráfico, y ahí comienza ese mestizaje de los indígenas misquitos que llegaban por temporadas, los piratas ingleses, holandeses y franceses, y los negros en condición, o bueno, los esclavizados, porque en ese entonces no podíamos hablar de negros, las personas en condición de esclavitud que llegaban de África. Eso se juntaba y generaba ese mestizaje que deja una lengua y unas costumbres nuevas. Entonces, por ejemplo, allá tomaron de los ingleses la ceremonia del té, los bailes, de los holandeses mucho de su gastronomía, de lo afro también muchas de sus gastronomías, pero también ritos fúnebres, espiritualidades, y eso es un poco de lo que son los raizales. Lengua mezclada, pero sí de base anglosajona, por eso dicen que es un patuá, que no se debe decir nunca así, pero sí es una lengua
de base anglosajona con unas disidencias indígenas y de otros acentos que fueron marcados. Bien, ¿alguna otra intervención? Bien, entonces, no siendo más, desde la Academia Diplomática agradecemos la excelente intervención de la profesora Gisela en este módulo y la asistencia de los aspirantes a ingresar a la carrera diplomática y consular en el año 2026. Les recordamos que esta sesión fue grabada y se subirá en los próximos días al canal de YouTube de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, donde igualmente pueden encontrar sesiones anteriores. De nuevo, muchas gracias para todos. Feliz tarde. Gracias, Gregorio, y gracias a todos. Un abrazo. Gracias, profe.